Todos los días hay notas de alto impacto en materia de seguridad pública. Hoy la nota es lo que ocurrió en Tula, Hidalgo, donde 3 autos bomba detonaron para que integrantes del crimen organizado se fugaran 9 reos que son investigados por delincuencia organizada y algunos de ellos procesados por el fuero común por delitos como homicidio, como secuestro y delitos federales como la venta de droga. Y hoy, 1 de diciembre, se cumplen 3 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. ¿Cómo estamos en materia de seguridad a 3 años, a mitad del camino? Le agradezco a Jorge Lara, ex subprocurador de la Procuraduría General de la República, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A sus órdenes. Ya se veía difícil este tema de la seguridad. Desde 2006 se ha complicado la situación de seguridad pública en nuestro país. Como el entonces candidato a la presidencia decía de manera coloquial, le dieron un palazo, un batazo al avispero y ya salieron las avispas y no supieron cómo controlarlas, pero resulta que ese palazo, ese golpe, ese batazo que le han dado al avispero, tampoco el presidente López Obrador pareciera que ha podido controlar. No hay varitas mágicas, pero si las hubiera, ¿qué hay que hacer, Jorge, para bajar este tema de inseguridad de nuestro país? Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, la respuesta es compleja, desde luego, pero yo creo que empezaría por un tema de responsabilidad del propio presidente, quien debe de asumir sus tareas en materia de seguridad, entendiendo que esta implica la concurrencia de la Federación, los estados y los municipios, y que el propio presidente tiene una atribución de ser el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y en esa virtud él debe también de proponer y promover el fortalecimiento, el robustecimiento de 2 de las áreas que están totalmente abandonadas en estos 3 años, que son las policías estatales y las policías municipales. Su énfasis ha sido exclusivamente militarista, exclusivamente la creación y el funcionamiento de la Guardia Nacional, dándoles una orden por demás extraña, por demás que no entendemos, ¿verdad? Los analistas, creo que hay una especie de consenso de no combatir crimen organizado. Esto se deja ver precisamente en el nivel de impunidad que se da en crimen organizado y que se desdobla en delitos tan evidentes como es la tasa de homicidios dolosos. Ahorita sabemos que ya a 3 años se ha superado los 105,000 homicidios dolosos, rompiendo cualquier registro histórico, incluso de los 2 sexenios anteriores, y lo cual pues incluso en un contexto de pandemia pues no deja de ser notable, porque el crimen organizado ha seguido, en las calles. No, el crimen organizado no se ha confinado. El mantra, la estrategia esta de abrazos no balazos ha resultado ser no solamente un fracaso, sino una desgracia pues para la población, para las familias mexicanas que casi están solas frente a la delincuencia. Sí, usted nos dice, Jorge Lara, hay que fortalecer las policías municipales, las policías estatales, que en muchas ocasiones son los primeros respondientes ante hechos de alto impacto, ante hechos de la delincuencia organizada. Pero ¿qué tanto pesa, Jorge, el hecho de que se castiguen los delitos? Mucho se ha comentado que en tanto funcione el sistema judicial en nuestro país, en tanto se castiguen los delitos y que en tanto se persigan los delitos, los índices de violencia van a disminuir. ¿Estamos mejor en este 2021 en comparación a otros años? Porque, bueno, se han hecho reformas al sistema de justicia penal, se han hecho ciertamente autónomas algunas fiscalías de los estados, las procuradurías estatales, la Fiscalía General de la República se supone que es autónoma, es decir, en políticas públicas México no se ha quedado de brazos cruzados, pero esto ya se está reflejando o seguimos todavía atorados. Desde mi punto de vista, seguimos atorados. En algunos estados sí ha habido una maduración del sistema, pero dentro de los descuidos o dentro de la agenda por atender
insisto, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que no ha tenido reuniones importantes presididas por el presidente de la República, en donde él se sienta en un estado de horizontalidad y de debate con los gobernadores, con los fiscales estatales, con los secretarios de seguridad. Esa es la naturaleza del Consejo Nacional. Eso no ha existido en estos 3 años. Y uno de los tramos, Juan Carlos, que se ha abandonado, que está, digamos, pues sí, abandonado, es el esfuerzo de consolidación del componente de justicia, que es muy importante por lo que tú comentas. En tanto la criminalidad vea que es impune, que hay un índice elevado todavía de impunidad, pues va a seguir teniendo incentivos para continuar con sus actividades antisociales. En la medida en que las investigaciones sean profesionales, sean eficaces, se lleven a la justicia. Y no se dice esto, por supuesto, jamás se dice esto con un afán de incentivar esta falsa disyuntiva de balazos frente a los abrazos que da el presidente y su equipo. Nadie quiere balazos por ser balazos en sí. Lo que se busca es un sistema de justicia eficiente en los 2 tramos, en el tramo preventivo, con investigaciones, con inteligencia, y en el tramo de la investigación, la persecución y el llevar exitosamente los casos a juicio. Y yo diría una tercera parte, también recuperar los recursos ilícitos que el crimen organizado se lleva cada año de las rentas nacionales, y que hasta ahorita no tenemos una efectividad que ni siquiera llega al 1%. Es decir, hay una impunidad también económica y financiera que hace que los cárteles, los grupos del crimen y los criminales también del segundo piso, pues tengan acceso a grandes recursos económicos que les sirven para tener más poderío para corromper. E insisto, todo esto frente a la mirada pasiva, frente a una política de dejar hacer y dejar pasar. Jorge, le agradezco mucho sus comentarios, sus puntos de vista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Ex subprocurador de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias, Jorge. Siempre con mucho gusto. Saludos.